Muy buenas a todos, les saluda nuevamente Raúl García Aquino, en esta ocasión para tratar el tema de los comparadores. Sin duda alguna, una de las aplicaciones principales de los amplificadores operacionales en el mundo de la electrónica, de la instrumentación. Veremos en este video algunas aplicaciones con una señal de disparo, o sea, comparadores unidisparo, y veremos la aplicación principal de los comparadores, como es el comparador de ventana. Un comparador básico es el que se muestra en estos momentos. Normalmente están alimentados por una fuente bipolar. Tienen dos entradas, la entrada no inversora y la entrada inversora. Ambas se pueden utilizar, pero al final vamos a ver en este estudio que lo importante aquí es la diferencia de potencial o el voltaje diferencial que se da entre las dos entradas. Eso es bastante determinante para que la señal a la salida corresponda a una señal positiva o a una señal negativa, o en su defecto a algunas transiciones que son importantes. Un comparador es una conexión electrónica que nos permite saber cuándo un nivel de voltaje es superior o inferior al otro. O sea, este nos permite saber si la señal esta es menor que esta o es mayor que esta. Todo lo que se necesita es una respuesta del tipo sí o no. O sea, aquí a la salida sí o no, alto o bajo, con algún nivel de voltaje que luego explicaremos. Con los amplificadores operacionales, un comparador tiene dos voltajes de entrada en sus entradas inversoras y no inversoras, y una salida producto de la combinación de estas dos entradas. Veamos cuál es la lógica de un comparador. Supongamos que la entrada inversora es mayor que la entrada no inversora, o más bien dicho, que la entrada no inversora es mayor que la entrada inversora, o sea, BY mayor o igual a BX. Cuando el voltaje no inversor es mayor que el voltaje inversor, el comparador produce a la salida un nivel alto, de esta manera. Hay que aclarar en este momento que aquí en la gráfica dice más voltaje de saturación y aquí tenemos más B. En realidad lo que está pasando es que a la salida los amplificadores operacionales nos dan un voltaje de saturación en los casos de los comparadores. El voltaje de saturación es más o menos de un 10 a un 12% del voltaje de alimentación de los operacionales. Lo veremos más adelante. Siguiendo con la lógica, ahora el voltaje BY es menor que el voltaje X, lo que quiere decir que debería de prevalecer el signo menos a la salida, tal como puede verse en este instante. Ahora tenemos un voltaje de menos saturación. ¿Cuál es el voltaje real a la salida de un comparador? Acabamos de decir acerca de los voltajes de saturación, siempre utilizando el mismo comparador básico. Cuando la alimentación en un comparador sea bipolar, o sea, más B y menos B, la salida real B sub O será aproximadamente un 10% a un 11%, por ahí anda, por un 10 a 11% de cualquiera de estos dos niveles. El resto lo utiliza el amplificador operacional para su operación interna. Voltaje real es el 10%, menor que el voltaje positivo o negativo de alimentación bipolar. A eso se le denomina voltaje de saturación.
Obviamente el voltaje, se puede hablar de voltaje de saturación cuando el circuito está funcionando en circuito abierto, en modo abierto, donde la ganancia anda arriba de los 100.000, por lo tanto cualquier nivel de voltaje acá va a saturar al amplificador. Por ejemplo, si tenemos un más B o un menos B de 15 voltios como para un operacional 741C, que es un operacional bastante típico, y si la ganancia de lazo abierto es típicamente 100.000, el voltaje de entrada para producir la saturación positiva o negativa será el siguiente: 0.13 milivoltios, o sea que con 0.13 milivoltios acá pasamos a saturación. Veamos algo acerca de la lógica de transición en un comparador. Para ello nos vamos a auxiliar de un paralelogramo donde tenemos en la vertical el voltaje de salida y tenemos en la horizontal el voltaje de entrada. En el circuito anterior, la entrada inversora está a tierra o referencia en el circuito, como podemos ver. Un voltaje positivo a la entrada no inversora debería producir una saturación positiva, tal como acabamos de ver. Hay una etapa de transición de 0 al valor de saturación, mientras que un voltaje negativo a la entrada no inversora produce saturación negativa. ¿Por qué razón? Porque cualquier voltaje negativo acá va a ser menor que 0. Por lo tanto, 0 va a ser mayor que cualquier voltaje negativo en entrada y por lo tanto prevalecerá el voltaje de menos saturación. El punto de disparo denominado umbral o referencia de un comparador es el valor de voltaje de entrada para el cual la salida cambia de estado. En este ejemplo, el voltaje de disparo es 0, porque este es el voltaje de referencia de la entrada inversora. Pero este voltaje de referencia, o sea, este punto de voltaje de referencia, en este caso en particular, se puede mover tanto para la derecha como para la izquierda. Veamos cómo hacer eso. Un comparador con un punto de disparo positivo. Ahora hemos cambiado un poco la configuración del circuito. Tenemos en la entrada inversora un voltaje positivo y tenemos acá un divisor de tensión. Vamos a utilizar el mismo paralelogramo para hacer el análisis respectivo. Tenemos que el voltaje de referencia, como ustedes saben, es más B multiplicado por R2 entre la suma de las dos resistencias que forman el divisor de tensión. Lógicamente, como el voltaje de alimentación del divisor es positivo, el punto de referencia ahora ya no va a ser 0, sino que va a ser lo que nos dé esta operación. Si el voltaje de entrada, o sea este, es menor que el voltaje de referencia, tenemos a la salida que es negativa o un bajo. Voy a volver a repetir: si el voltaje de entrada es menor que el voltaje de referencia, la salida, como este es mayor, prevalece el voltaje negativo, la salida es baja, o sea, menos saturación. Mientras que si el voltaje de entrada es mayor que el voltaje de referencia, recuérdense que este es un voltaje positivo, quiere decir que para que este valor sea mayor que este debe ser un voltaje positivo mayor que el voltaje de referencia. En ese caso,
tendríamos un voltaje de más saturación. Veamos ahora un comparador con punto de disparo negativo. Tenemos el mismo circuito anterior con el mismo divisor de tensión, nada más que ahora alimentada la entrada inversora con un voltaje negativo. Utilizaremos el mismo paralelogramo para el análisis. Ahora el voltaje de referencia, ¿a dónde crees que tenga que estar? ¿Aquí o acá? Yo creo que ya dedujiste que tiene que estar de este punto hacia acá, porque el voltaje de alimentación del divisor de tensión es negativo. En efecto, ahí lo tienes. Tenemos que ahora el voltaje de referencia es un punto negativo. ¿Qué sucede ahora en el comparador? Si el voltaje de entrada es más positivo que el voltaje de referencia, entonces el voltaje a la salida es un alto, tal como se puede apreciar. Mientras que si el voltaje de entrada es más negativo que el voltaje de referencia, nos produce un bajo. ¿Te recuerdas, verdad? En el caso del disparo positivo, el voltaje de referencia estaba acá. En el caso de disparo negativo, el voltaje de referencia está acá. Esto no tienes por qué aprendértelo de memoria, simplemente es producto la gráfica de un análisis que acabamos de hacer y la clave está acá en el voltaje de referencia. Luego tú puedes hacer una tablita donde le vas dando valores a Bin y comparándolo con este valor y de esa manera dibujar esta recta. Veamos qué sucede ahora en los dos ejemplos anteriores. El amplificador operacional había estado siendo alimentado con una fuente bipolar. ¿Qué sucede ahora con una fuente monopolar? Vamos a eliminar el voltaje negativo de alimentación y solo vamos a dejar la fuente positiva. En realidad, quiero decirte que el amplificador en forma global está siendo alimentado en sus dos entradas, nada más que ahora a través de solo una fuente. Tenemos a la entrada inversora un voltaje positivo con el mismo divisor de tensión anterior y la entrada no inversora donde se aplica las entradas. Tenemos el voltaje de referencia en un punto positivo, tal como tú lo puedes ver. Si el voltaje de entrada es mayor, este es mayor que el voltaje de referencia, pues entonces hay un alto aquí a la salida, porque prevalece la entrada no inversora. Mientras que si el voltaje de entrada es menor que el voltaje de referencia, esto nos produce un bajo. Me parece extraña la gráfica, pero ese es el efecto de estar alimentado el amplificador con una sola fuente. Caso contrario que si hubiésemos aterrizado este punto y hubiésemos dejado el voltaje negativo, con el análisis respectivo, esta gráfica estaría en la parte de abajo. Pero como aquí el amplificador operacional solamente está siendo alimentado con voltaje positivo internamente, los dos niveles alto y bajo tienen valores positivos. Este valor que tú ves acá anda aproximadamente entre 1 a 2 voltios en los amplificadores operacionales. Y el voltaje alto va a depender del voltaje que tengamos acá y ya vimos anteriormente que obedece a un voltaje de saturación. Los comparadores anteriores que hemos visto son comparadores con un solo punto de disparo o voltaje de referencia. Una aplicación importantísima es el comparador de ventana. Como tú ves, tenemos una sola entrada, tenemos puntos de alimentación externas que alimentan
a través de este voltaje A, la entrada no inversora, y a través de este voltaje B, producto de este divisor de tensión, la entrada inversora. Tenemos acá estos dos diodos de silicio que los vamos a utilizar de forma real, lo que quiere decir que vamos a tomar en cuenta la caída de tensión. Para recordarte cómo activamos estos diodos. Estos diodos se activan cuando su ánodo es más positivo que su cátodo en 0.7 voltios, que es la caída entre ellos. Mientras esos 0.7 voltios no se dé entre ánodo y cátodo, el dispositivo no va a conducir. Entonces, en este análisis vamos a utilizar lo que son diodos reales. Los comparadores analizados anteriormente, como les dije, solo detectan un límite prefijado del voltaje de referencia. El comparador de ventana detecta cuando el voltaje de entrada está entre al menos dos límites. Estos también son llamados detectores de límite doble. Estos pueden ser del lado positivo o del lado negativo. Y por eso precisamente es que se le llama comparador de ventana, porque estamos hablando de dos límites, al menos. Veamos los puntos de referencia en el comparador de ventana. La entrada no inversora está referida al punto A. Voltaje A, tenemos voltaje de alimentación por R entre 2R más R. Haciendo las operaciones respectivas, nos da que el nivel de voltaje acá, antes de aplicar señal en la entrada, es 4 voltios. Veamos qué sucede de este lado. La entrada inversora está referida al punto B. 12 voltios por R entre 3R más R. Haciendo las operaciones, nos da un voltaje de 3 voltios. Quiere decir que este punto está a 4 voltios y este punto está a 3 voltios. Muy bien. Primer estado de entrada en el comparador. Si el voltaje de entrada es 0 voltios, y aquí tenemos 0 voltios, o sea, a tierra, 0 voltios, ¿cómo está el diodo 1? Está polarizado en directa, porque ya dijimos que aquí hay 4 voltios. 4 voltios son suficientes para polarizar en directa, junto con el voltaje de entrada de 0 voltios para polarizar en directa el diodo 1. Mientras que el de 2 está polarizado en reversa. Tiene en su cátodo un voltaje positivo de 3 voltios y aquí tiene un voltaje de 0 voltios. Por lo tanto, este está encendido y este está apagado. Considerando que las resistencias R son muchísimo mayor que la resistencia estática de cada uno de los diodos. De esa forma, el análisis que vamos a hacer de aquí en adelante en los 4 o 5 estados de entrada del comparador es válido. El voltaje en entrada no inversora, si nosotros medimos este punto, es ahora 0.7 voltios, que es la entrada, es la caída de tensión en el diodo. Y la entrada inversora son 3 voltios, debido al voltaje B sub B, y que D2 está apagado. Por lo tanto, BO es un bajo, porque aquí tenemos un mayor potencial que acá. Entonces el voltaje diferencial es 3 menos 0.7
y es producto de la entrada inversora. Por lo tanto, tenemos un voltaje de saturación de menos 10 voltios. ¿De dónde salen estos menos 10 voltios? Te recuerdo lo del 10%, del 10 al 12% del voltaje de alimentación, que más o menos da 10 voltios. Esto nos produce un bajo. Segundo estado de entrada en el comparador. Ya tenemos el nivel bajo de menos 10 voltios. Ahora, si el voltaje de entrada es 2.3 voltios positivo, los diodos siguen estando polarizados, este en directa y este en reversa. Siempre considerando que las resistencias R son muchísimo mayores que las resistencias estáticas del diodo 1. Con esa consideración tenemos que el voltaje en la entrada no inversora ahora son 3 voltios. 2.3 más la caída es 3 voltios. Y el voltaje de entrada inversora sigue siendo 3 voltios debido al voltaje de referencia B. Y que el diodo 2 está apagado. Esto hace que el voltaje diferencial a la entrada del amplificador operacional sea 0. 3 menos 3, 0. Por lo tanto, el voltaje a la salida es 0. Este era el estado del primer estado, este es el segundo estado, hacia 0. Veamos el tercer estado de entrada en el comparador. Ya lo tenemos hasta acá. Si el voltaje de entrada sigue incrementando arriba de más 2.3 voltios, los diodos siguen estando el diodo 1 encendido y el diodo 2 apagado. Lo anterior hace que el voltaje en la entrada no inversora esté arriba de los 3 voltios. Suponte 2.4 más 0.7, 3.1. Y mayor, obviamente, que el voltaje de 3 voltios que está en la entrada inversora. Por lo tanto, prevalece el voltaje positivo acá, el mayor voltaje. Entonces el voltaje diferencial ahora es 3.1, en el caso que fuera 2.4 acá, menos 3, 0.1 positivo, quiere decir que esto nos va a dar un punto de inflexión hacia un voltaje de saturación positivo de más 10 voltios, tal como tú lo puedes ver en esta gráfica. Esto quiere decir que ya tenemos el primer voltaje de disparo, al cual le vamos a denominar punto de disparo inferior, PDI. Sigamos adelante en el análisis. Cuarto estado de entrada en comparador. Lo tenemos hasta acá. Comenzando con un bajo, haciendo la transición al 0 y luego un alto. Ya tenemos el primer voltaje de disparo o punto de disparo inferior denominado PDI. Ahora, ¿qué va sucediendo? Sigamos analizando. Si el voltaje de entrada sigue incrementando hasta más 4.7 voltios, los diodos D1 están ahora, el D1 ahora está apagado porque tiene un voltaje mayor en el ánodo. Recuerda que aquí estáticamente, sin entrada acá, esto tiene 4 voltios. Tenemos aquí 4.7 voltios, está polarizado en reversa o está apagado. Y el diodo 2 ahora está encendido porque tenemos un voltaje mayor aquí y aquí un voltaje menor
Aquí tenemos más 4.7 voltios y aquí tenemos 3 voltios. Aunque los dos voltajes son positivos, el diodo 2 está conduciendo porque está polarizado en directa. Lo anterior hace que el voltaje en la entrada no inversora sea de 4 voltios. ¿Por qué? Porque ahora el diodo 1 está apagado. A través de su divisor de tensión produce 4 voltios aquí y el voltaje en la entrada inversora es de 4 voltios. ¿Por qué 4 voltios? Porque tenemos 4.7 menos las caídas acá en el diodo, nos quedan 4 voltios acá. Lo que quiere decir que ahora tenemos 4 y 4 voltios. Nos vuelve a aparecer el segundo punto de disparo de 0. Por lo tanto, el voltaje a la salida al menos es 0 voltios. Este es el cuarto estado de entrada del comparador. Veamos qué ocurre con el quinto estado de entrada en el comparador. Lo tenemos hasta acá. Si el voltaje de entrada se incrementa arriba de los 4.7 voltios, ¿qué crees que va a ocurrir? El diodo 1 sigue estando apagado, pero suponte que este es 4.8, porque dice se va incrementando arriba de 4.7. El D2 está encendido. 4.8 menos 0.7 nos da 4.1 acá, ¿verdad? Y aquí tenemos 4, quiere decir que 4 menos 4.1 nos da un valor de menos 0.1, suficiente para saturación negativa. ¿Verdad que ese es el análisis que habías hecho sin que en este video aparezca la gráfica? Veamos cómo ocurre esto. Dice que el exceso de más 4.7 voltios, o sea, un voltaje de 4.8, 4.9, 4.10, etcétera, hace que el voltaje en la entrada inversora sea mayor que el de la entrada no inversora. Luego el voltaje de salida es un bajo en saturación negativa de al menos 10 voltios. Aquí se produce el segundo punto de disparo del comparador de dos ventanas, o de ventana. O sea que el segundo punto de disparo es 4.7 voltios, al cual denominaremos punto de disparo superior PDS. Por esta razón a este comparador se le denomina de ventana o de dos ventanas, porque tiene dos puntos de disparo, el PDI y el PDS, a diferencia de los anteriores que solo tenían un solo punto de disparo. Interesante, ¿verdad? Ya puedes intuir tú cómo puede ser utilizado estos conceptos en instrumentación, porque tenemos base de tiempo, dependiendo de lo que está ocurriendo acá. Este voltaje puede ser operado a través de un potenciómetro donde vamos nosotros incrementando los niveles de voltaje, o puede ser utilizado o proveniente de un transductor que a medida que la temperatura vaya aumentando vaya ocasionando diferentes niveles de voltaje. Por eso es que el comparador con amplificadores operacionales es muy utilizado en la instrumentación. Muchas gracias y espero hayas aprendido acerca del tema. Nos vemos en la próxima.